Hola, hola, ¿qué tal amigos del Tico Informa? Espero que estén muy bien. Bueno, en esta ocasión me gustaría abordar un personaje muy especial y que considero es en general desconocido para la mayoría de los mexicanos. Este personaje se llama Ricardo Flores Magón. Dado que a veces no le ponemos atención a estos personajes, no nos llama la atención, pues pasa así desapercibido. Ya se nos hace tan común que no nos interesa o no nos hemos dejado llevar por la curiosidad y nos hemos puesto a investigar quién era este personaje. Ricardo Flores Magón fue un pensador, fue el ideólogo, fue el autor intelectual, digámoslo así, de el movimiento revolucionario de la tercera transformación. Fue el pensador, fue la mente maestra por el cual la revolución mexicana se llevó a cabo. Él es considerado como un anarquista debido a que sus ideas fueron totalmente radicales. Él planteaba la importancia de descartar las estructuras de gobierno en la vida del país. Es decir, él decía que no necesitábamos de un gobierno, de un aparato gubernamental, del Estado, para que nosotros como mexicanos, como seres humanos, nos podamos conducir en la vida. Él, sus principales ideas eran el hecho de darle importancia a cada ser humano, a su libertad de pensamiento, de comportamiento, de hacer. Él apostaba y su objetivo era como que retomar el conocimiento de nuestros indígenas, sus valores. ¿Por qué sus valores? ¿Por qué? Porque nuestros abuelos indígenas, la costumbre era el ayudar a los demás, el lograr muchos objetivos en comunidad. Es decir, no como ahora que se nos ha inculcado el hecho de competir, el hecho de intentar ser mejor que los demás y superarlos. Como que nos han metido la idea de la competencia. En cambio, Ricardo Flores Magón, sus principales ideas eran la ayuda mutua, el trabajo en común, el ayudar a los débiles, a los niños, a los ancianos, a todas aquellas personas que estén en desgracia. Él apostaba al hecho de llenarte de ciencia, de conocimiento, de lectura, del conocimiento de la naturaleza humana, de la filosofía, de todos los campos que nosotros podamos aprender. Él apostaba a eso y que no tuviéramos que ser dirigidos por un Estado, por un gobierno. Eso era parte de su pensamiento, pero él, digamos, también contribuyó para que la dictadura de Porfirio Díaz se viniera abajo a través de su periódico que se llamó Regeneración, que él fundó precisamente para dar a conocer su pensamiento, este tipo de ideas. Y cabe resaltar que su pensamiento fue influido por pensadores de la Revolución Rusa, que posteriormente adaptó a la idiosincrasia mexicana, adaptó a la cultura del mexicano, y de esas ideas él puso como objetivos varias tareas, varias ideas que quería llevar a cabo, que quería que se restituyeran al hombre. Por ejemplo, el primero, la tierra, y después la libertad. Reducir a las jornadas a 8 horas, abolir la esclavitud, el salario justo, que no trabajaran los niños, darle educación a la gente. Ese tipo de ideas eran las que él promovía. Y cabe resaltar que gracias a él, gracias a Ricardo Flores Magón,
fue posible derrocar a Porfirio Díaz porque con su periódico él distribuía sus ideas y en todo el país esas ideas llegaron a los oídos de Francisco Villa, de Emiliano Zapata, de Carranza, de Obregón, todos ellos, incluso de Francisco I. Madero. Entonces todos ellos estaban de acuerdo en su pensamiento que sí, que era necesario un cambio de régimen, era necesario quitar a Díaz porque llevaba más de 25 años en el poder. Y realmente él sí fue un dictador, dado que no permitía la libertad de prensa, no permitía las huelgas, y cuando sucedían, estas las reprimía como todo un salvaje, como todo un animal, a través del ejército, a través de sus aliados que tenían en el ejército. Entonces, Porfirio Díaz permitió mucho abuso, permitió la injerencia de Estados Unidos en México, y todo eso, Ricardo Flores Magón, junto con sus hermanos y otros pensadores y otros periódicos, todos ellos estaban en contra de la dictadura y ellos querían que se hiciera un cambio de régimen a través de la democracia. Así como lo estamos viendo el día de hoy, en el que hay youtubers que a lo mejor no reciben nada del gobierno, pero se mantienen a través de las aportaciones de los usuarios en las redes sociales. Lo mismo sucedía con el periódico Regeneración de Ricardo Flores Magón, dado que era un periódico totalmente libre y en contra de la dictadura. Pues en un principio lo abrieron, y cuando Porfirio Díaz se dio cuenta de que esas ideas que circulaban a través de su periódico eran peligrosas, desafiaban a la dictadura, mandó cerrar a los 6 meses, algo así. Mandó cerrar a los 6 meses el periódico y los mandó a encarcelar. Entonces, Ricardo Flores Magón es, creo yo, un personaje desconocido para la mayoría de la gente. La mayoría de la gente sabe más de personajes de Marvel, de películas, de fútbol, de gente a veces estúpida, y de personajes de este tamaño, de este tipo, casi nadie conoce, porque precisamente a ese poder no le conviene que sepamos que hubo héroes de carne y hueso que se atrevieron a desafiar el imperialismo americano, que se manifestaba a través de Porfirio Díaz, a través de los que siempre se han enriquecido con los recursos de nuestro país, con los recursos naturales, con el saqueo y a través de explotarnos a nosotros. Y entonces, este personaje, curiosamente, cuando yo estudié en la preparatoria, en la vocacional 13, aquí en la Ciudad de México, que es el CECIT 13, ahora se le llama CECIT 13, Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 13, que lleva por nombre Ricardo Flores Magón. Y pues cuando uno es joven, pues simplemente entras como temeroso, inseguro en los primeros semestres, y tú lo que quieres simplemente es pasar tus materias, acreditarlas, sacar tus 10, 8, 9, vaya, tener éxito en la escuela. Y en ese inter, pues a lo mejor te explicaron quién era Ricardo Flores Magón, pero por el nerviosismo o por el momento de ser adolescente, pues no le pones atención, ¿no? Hasta que con el tiempo vas aprendiendo y vas buscando libros, vas buscando el conocimiento de aquello que a ti te llama la atención. Entonces, como yo les decía al principio, a mí siempre me ha gustado la historia. Y después de que pasaron años, me encontré este libro que le dejaron a mi hermana de tarea en la escuela, y le dejaron solamente ciertos capítulos. Hizo su tarea, la entregó y ya no siguió leyendo el libro, y ahí lo botó. Y de pronto, así un día buscando, me lo encontré, me puse a hojearlo, y habla precisamente de historia, de las luchas, dice el libro, Resistencia y Lucha Popular, de 1876 a 2014.
Esto abarca, digamos, la Revolución Mexicana, los años previos a la Revolución, durante la Revolución y la historia que abarca hasta el 2014, donde entra a escena el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y les digo, gracias a que yo encontré este libro, fue como me empecé a dar cuenta que, que es muy importante estudiar y meternos a investigar nuestra propia historia como país, porque así digamos que ya todo empieza a tomar sentido. Esa escuela, que es del Poli, lleva el nombre de Ricardo Flores Magón y precisamente todo el Politécnico se originó gracias a todas esas luchas de la Revolución Mexicana. Y Ricardo Flores Magón, entre todas sus ideas, planteaba el hecho de darle educación a la gente pobre, a los indígenas que siempre fueron explotados. Y es cuando dices, y es cuando tú te das cuenta que todo va tomando sentido, como que todo se conecta, todo es como un rompecabezas que nosotros tenemos que ir armando a través de investigar e interesarte por la historia, ¿no?, de tu país. Y este personaje, como repito, fue el autor intelectual, fue un héroe, fue un personaje, un héroe de carne y hueso, fue un iluminado, podríamos decirlo, porque a la fecha sus ideas siguen vigentes y el presidente López Obrador tal vez no lo manifiesta abiertamente, pero muchas de las acciones que está haciendo, de los cambios que está llevando a cabo, los está retomando de este pensador, que es Ricardo Flores Magón, porque varias de sus ideas quedaron plasmadas en la Constitución de 1917. Entonces, pues es para mí un gusto comenzar a darme cuenta de que nada a veces sucede por azar, sino que como que toda esa necesidad, todas esas luchas, todos esos esfuerzos y de toda la gente que falleció, que murió en la revolución, en las luchas pasadas, se cristaliza ahora, se llega a concretar ahora con la cuarta transformación, porque esos ideales, todo eso que se buscaba, todo lo que se buscaba hacer, todo lo que se añoraba, ahora se está concretando en esta etapa. Y por eso el presidente siempre reitera que tenemos que conocer nuestra historia, tenemos que conocer nuestros orígenes para no estar condenados a repetirla. Y ahora todo cambia porque gracias a las redes sociales ahora es más fácil comunicar este tipo de ideas, porque se hacen virales, porque la comunicación es automática. Puedes estar publicando algo en la Ciudad de México y en 2 o 3 segundos ya lo está viendo una persona en Tijuana, en Baja California, en Sonora, en Monterrey, en Yucatán, en Quintana Roo. Esa es la magia y esa es, digamos, eso es lo impresionante de esta época que estamos nosotros viviendo. Entonces, los invito a que ustedes busquen y sepan sobre quién fue Ricardo Flores Magón. Hay varios libros al respecto. Eso es lo bueno de este tipo de lecturas. Cuando a ti te gusta algo, tú mismo te dejas guiar por lo que va relatando, ¿no? Porque uno dirá, no, pues es un iluminado, pero encontré otro libro de Ricardo Flores Magón donde te dice y te cuenta cómo fue el hecho de vivir en una celda de los Estados Unidos o aquí en México, de cómo él sufría, por ejemplo, problemas de respiración porque la celda estaba toda húmeda y la pared estaba llena de gargajos, así tal cual, él lo decía. La pared estaba viscosa porque los presos anteriores
tenían esa asquerosa costumbre de escupir sus gargajos en la pared. Entonces, ese tipo de cosas son las que a lo mejor uno no sabe hasta que ya te pones a investigar, a leer. Como que sientes ahora esa empatía, ¿no? Porque finalmente era un ser humano que también se daba cuenta de de todo el abuso que hacía Porfirio Díaz, que han hecho los Estados Unidos con nosotros mexicanos. Y por eso me nació y quise hacer este video para dar a conocer un poquito de la vida de este personaje, y de esta manera pues invitarlos a ustedes a que se interesen por conocer la historia de estos personajes como Ricardo Flores Magón, e igual también quién fue tal vez Francisco Villa, quién fue Zapata, quién fue el general Felipe Ángeles, que también lo poco que he leído respecto en este libro de él tuvo mucho que ver para que la revolución se llevara a cabo y que se pudiera hacer justicia a los menos favorecidos. Entonces, esa es una invitación para que ustedes mismos investiguen por ejemplo, la revolución, que investiguen quién fue Francisco Villa, las hazañas, Zapata, quién fue Carranza, quién fue Cárdenas. O sea, es toda una serie de acontecimientos que están relacionados, que están unidos, y que es importante que nosotros estemos conscientes de todo eso para que nosotros también participemos a generar un cambio. Ahora sí que, como dicen, la información es poder, y en nosotros mismos, en ustedes mismos, está el poder de cultivarse, de conocer de dónde vienen los problemas, en qué momentos se originaron, para que ahora en el presente evitemos que se vuelvan a repetir como un círculo vicioso. Entonces, pues bueno, espero que les haya gustado esta breve plática. Denle me gusta, compartan este video y recuerden estudiar, conocer nuestra historia. Hay que conocer nuestra historia para que no se repitan los vicios. Y ya estaremos hablando más adelante de otros temas, por ejemplo, tal vez de el general Felipe Ángeles y por qué es y cuál fue su aportación para que ahora se le considerara ponerle su nombre al aeropuerto que está en construcción. Pues bueno, se despide de ustedes su amigo Luis Romero para El Tico Informa. Hasta luego, cuídense mucho.